¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro García Miró y hoy vamos a hablar sobre qué es lo que pasa en nuestra mente en el momento que estamos aprendiendo algo. La vez pasada hicimos un video muy bueno que estamos hablando de programa tu mente para el éxito, ¿verdad? Pero hace unos pocos días pasé por una capacitación con un neurólogo que tiene 5 doctorados, una persona muy preparada. Tiene una formación en Estados Unidos y él justamente nos estaba explicando que su especialización es, o sea, qué es lo que sucede en el cerebro mediante cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? Una de las cosas que siempre solemos hablar es sobre el paradigma, ¿no? Una cuestión de que hay que cambiar lo que tenés dentro de la mente. También otra de las cuestiones que justamente en ese video del programa Tu mente para el éxito, yo le decía que tenés mucho cuidado con las cosas que piensas, o sea, lo que pensás todos los días, lo que haces todos los días, lo que hablas todos los días, o sea, de todo ese tema. Entonces, bien, lo que pasa es que en el cerebro está completo de neuronas, ¿verdad? Y muchas veces tenemos una persona que es más inteligente que otra y otra menos inteligente. A una le cuesta aprender más fácil, otra aprende más difícil. Entonces siempre nos preguntamos, che, pero él es más inteligente que yo, ¿verdad? Entonces ahí surge la gran pregunta, una persona que domina matemáticas frente a un artista en el dibujo, ¿quién es más inteligente que quién? ¿El matemático o el que dibuja? Por tendencia siempre pensamos que el que domina las matemáticas es el más inteligente, ¿verdad? Y el otro, el arte, no, ese no se mide la inteligencia, por lo menos eso es lo que sucede en la escuela. Entonces lo que pasa es que ambos son inteligentes, o sea, todos tenemos un diferente tipo de inteligencia, solamente depende de cómo nosotros lo estemos estructurando. Ahora, ¿qué es lo que hace que nuestra mente funcione rápido o funcione lento? Son las conexiones que tenemos en nuestra cabeza. Nosotros tenemos 2 neuronas. En el momento que estamos pensando algo, por decir así, se forman conexiones neuronales y eso hace que uno pueda acceder a la información que necesita. O sea, en este momento yo estoy pensando en una naranja bien madura, entonces mi mente enseguida accede a esa imagen que estará en algún archivo de mi cabeza. Entonces, en el momento que nosotros nos pasamos no leyendo, no estudiando, nos pasamos viendo televisión, lo que pasa es que nuestra mente no se puede desarrollar muy complejamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el principal problema de la educación que recibimos en el colegio es una educación súper básica. Estoy hablando de mi caso en Paraguay, ¿verdad? Es una educación muy simple que hace que el cerebro no se vuelva complejo, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo cuando estaba en el primer año probatorio, el primer año no ingresé, entonces recuerdo que trataba de entender qué es la célula. Y más yo me acuerdo que leía el texto y trataba de repetir, la célula es la unidad básica de todo ser vivo, la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Y vino una persona y me dijo, pero vos estás estudiando mal, ¿y por qué si estoy aprendiendo de memoria? Me dijo, no se estudia de memoria, vos tenés que entender lo que vos estás leyendo. Bueno, yo tampoco entendía, tampoco tenía una disciplina de estudio, por eso en el primer año de la facultad no ingresé. Pero en el segundo año sí, ya me preparé bastante y tuve suerte de ingresar. Pero ahora recién entiendo lo que me pasó en ese entonces. Pasa que mi cerebro, si bien yo me pasaba leyendo muchos libros de allá de que tengo 15 años, entonces estaba complejo, pero no tan complejo como yo necesitaba. Ahora bien, en el momento que nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, por eso cuando vos estás aprendiendo algo, por ejemplo a manejar, cuando estás aprendiendo a manejar, que si uno sabe soltar el embrague, tienes que atender que el señalero, que esto son demasiadas programaciones que estás armando en tu mente para que finalmente te funcione y esas conexiones neurales se están desarrollando. Pero ¿qué pasa? 20 años después de estar manejando todos los días, uno ya hace sin pensar. Hoy en día yo me voy manejando y apenas veo la luz roja del vehículo que frena, yo ya freno y yo ni siquiera pensé en apretar el embrague ni mucho menos en frenar y sigo haciendo. Puedo hablar, ya sé que no hay que hacer, pero puedo hablar por teléfono o de repente puedo hablar con otra persona, puedo estar pensando en otra cosa, pero el mecanismo funciona. ¿Por qué? Porque esas conexiones mentales están muy sólidas. Entonces, ¿qué hacer? Cuando nos vamos a clase, la mejor forma antes de ir a clase debemos de desarrollar un resumen, en el sentido de tenemos que leer la unidad que se va a desarrollar, ver algún documental, o sea, tenemos que generar esas conexiones básicas para que cuando vayamos a clase, ahí el profe nos esté explicando, entonces ahí esas conexiones se vuelvan más sólidas, pues, y es el momento que vos entendés. Y después cuando te vas a tu casa, volvés a repasar todo, entonces esas conexiones se solidifican y ya no hace falta que vos estés estudiando más. Pero ¿qué pasa? Cuando vos estudias 24 horas antes,
cuando vos estás ya antes del examen y tenés muchísimas cosas que leer, te empezás a estresar, y el estrés es el peor mecanismo para que estas conexiones neurales se generen. Entonces, para que uno aprenda, tiene que estar tranquilo, tiene que estar bien dormido. Por sobre todo, una de las cosas que ayuda también a que funcione el cerebro es el hacer ejercicio. Eso hace que tu cerebro se llene de oxígeno, te ayuda a pensar más fácil, más lúcidamente, y por sobre todo cuidar lo que uno come. Entonces, si vos estás estresado, no vas a aprender. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando vos estás estresado, está lleno de adrenalina, el cuerpo asume que vos estás en peligro, entonces entra en otra faceta, y lo que menos le importa a tu cerebro en ese momento es aprender. Lo que más le importa es cuidarse, o sea, estar atento a cualquier cosa, a cualquier ruido, y eso te distrae. Cuando vos estás concentrado, lo primero que haces es no escuchar los ruidos que pasan afuera, y eso hace que justamente te estés concentrado en tu lección. Recuerdo una vez íbamos a tomar un examen, y había una parte que yo realmente no leí, no sabía, y estamos ahí afuera en el pasillo, era 1 kilómetro, pero están hablando, y después esta persona me estaba explicando, pero así se hace. Y llegó un momento que yo estaba 100% concentrado en lo que ella me decía, esta persona, aprendí todito, y cuando entendí todito, ahí otra vez es como si fuese que volví al momento y le empecé a escuchar el barullo que estaba alrededor mío. ¿Por qué? Porque mis ganas de aprender estaban 100% concentradas, y eso hizo que se bloquee, en el buen sentido, mi audio, y se esté concentrando solamente en lo que la persona me está explicando. Así es que si querés tener un super cerebro, acuérdate que tenés que cultivarlo, tenés que construirlo, tenés que leer todo el día, porque la lectura ayuda a que tu cerebro se vuelva complejo. Porque en primer lugar vos estás leyendo unos párrafos, después te está haciendo la idea, te está haciendo la imagen en la cabeza, y a medida que vas avanzando estás haciendo la película. Pero cuando vos ves televisión, por decir así, como ves la película y como da demasiado gusto, entonces tu cerebro se apaga. Y eso no hace que se esté desarrollando. Entonces, la diferencia entre una persona que aprende muy rápido y una persona que aprende muy poco no es la cantidad de neuronas, pero sí la cantidad de conexiones que tiene. Hablando en términos informáticos, por decir, casi todos tenemos el mismo procesador, pero la memoria RAM es lo que nosotros hacemos para crecer. ¿Y cuál es la función de la memoria RAM? Bueno, la memoria RAM es como un puente entre la información y el disco duro. Entonces, el procesador y el disco duro. El procesador le manda cierta información, y si la memoria RAM es muy chiquitita, entonces no puede pasar, y eso hace que se cuelgue. Te vas a dar cuenta con tu teléfono o con tu computadora misma. Pero cuando tu memoria RAM es muy grande, es un puente súper ancho, se puede acceder y sacar la información de lo que uno necesita. El procesador puede entrar en el disco duro y puede traer esa información, y funciona sin problema. Entonces, construir tu cerebro todos los días, desarrollate, lee, aprende cosas nuevas todos los días, informate, tener conversaciones que te ayudan a crecer, juntarte con personas que están creciendo lo mismo, y por sobre todo concentrate en tener un cerebro súper desarrollado, y hacer que el cableado de tu cerebro cada vez sea más complejo, ¿está bien? Y eso es el camino que te va a llevar finalmente al éxito que tanto esperas.